frase aceptar a Jesús como su Salvador personal probablemente miles de veces. Pero hay razones abundantes para temblar ante la idea de solo una salvación personal. Sin duda, una vida dedicada a la voluntad de Cristo es la última forma de realización. El cumplimiento personal es más un beneficio adicional de un punto de vista del cristianismo, tal como se anunció en la Biblia. Otro problema para mí es que la salvación personal ignora la responsabilidad social de los cristianos. Se espera que una y otra vez en toda la Biblia al pueblo de Dios se los llame a trabajar juntos por una causa mayor. Por ejemplo, los profetas del Antiguo Testamento exigieron justicia para los pobres, mientras que los primeros cristianos crearon un refugio para los huérfanos y las viudas. Uno de mis pasajes bíblicos favoritos es la descripción que hace Pablo de la iglesia como un cuerpo. Las partes del cuerpo individualmente no son muy buenas la una sin la otra. Dios espera que trabajemos juntos por el bien común, no ser médicos a solas. Un cristianismo que se compone de individuos cristianos que se están guardando para no perderse cuando mueren, pierde el punto central del cristianismo. Cuando hablo de salvación personal, es entre comillas, por supuesto. El énfasis principal de Cristo mientras estuvo en la tierra fue predicar y enseñar acerca de la venida del reino de Dios. Si bien hay un elemento individual que cada persona por sí misma debe llegar a una decisión de seguir a Cristo, que por lo general no es solo un triunfo personal. La idea central del reino de Dios es que algún día creará un mundo lleno de justicia y rectitud, literalmente, un mundo mejor. Dios quiere que su pueblo ayude a los menos afortunados a tener un espíritu de humildad y de amor. Sería fácil pensar que esta es la forma de dirigir a las personas hacia una piedad personal superior de Dios. Pero es mucho más que eso. Es un presagio de la meta que Dios ha establecido para esta tierra. Un mundo lleno de justicia, misericordia y compasión bajo el gobierno del reino de su Hijo Jesús. Los cristianos van a servir a Dios como administradores en el cumplimiento de este mundo en paz y no discriminatorio. ¿Cómo podemos calificar para este trabajo si nos pasamos la vida extendiendo la disensión y la guerra? Lamentablemente, por ejemplo, hoy en Estados Unidos, la iglesia evangélica tiene mucha pretensión de actuar de acuerdo con la visión del reino de Dios de Jesús. Pero muchos evangélicos son fervientemente militaristas y políticos, a pesar de la orden de Jesús, de sus seguidores, a ser constructores de paz y de amar a sus enemigos. Muchos creen en una recompensa después de la muerte que equivale a una visión autocomplaciente en la que los cristianos terminarán flotando en el cielo con arpas, por ejemplo. Yo siempre he luchado por lo que enseña la Biblia. Cada iglesia tiene su propio conjunto de creencias basadas en ciertos versos, pero otras denominaciones interpretan el mismo texto en su totalidad de diferentes maneras. Durante años llegué a la conclusión errada de que nuestras creencias no son tan importantes para Dios como nuestras actitudes. Razoné que tal vez era el plan de Dios que la verdad se nuble un poco. Si Dios quería que supiéramos todo, Él habría establecido una escritura en términos simples. Puesto que sigue siendo tan confusa, tal vez ese era el plan de Dios. Sin embargo, como he aprendido más sobre el desarrollo de la teología cristiana, me di cuenta de que la confusión no es causada por los intelectuales ateos, sino por la gimnasia mental necesaria para justificar creencias comunes que no se encuentran por ninguna parte de la Escritura. Existe una gran desconexión entre el lenguaje del cristianismo de hoy y el de los apóstoles y demás escritores bíblicos. No necesitaban cursos avanzados de doctorado, ni sus oyentes tampoco. Y tampoco se trata solo de palabras en desuso o una visión diferente del mundo que crea la desconexión por una cuestión de semántica. Las iglesias de hoy enseñan ideas básicas, incluyendo la Trinidad y la inmortalidad del alma, que sería visto como algo ajeno a los miembros de la iglesia primitiva. Este hecho hace particularmente evidente cuando uno lee argumentos de los apóstoles. Tomemos por ejemplo el primer sermón registrado después de la muerte de Cristo, según lo informado por Lucas en el segundo capítulo del libro de los Hechos. Tiene sentido que Lucas, escribiendo un registro histórico como miembro de la fe, habría pensado en ese discurso como un modelo para la enseñanza cristiana, dado su lugar prominente en la historia del desarrollo de la iglesia. Echemos un vistazo a algunos extractos. Después de una explicación a los espectadores asombrados que escucharon a los cristianos que hablaban idiomas extranjeros, Pedro describió a quién era Jesús. Varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre nosotros. De buenas a primeras, Jesús es descrito como un hombre, aunque sea uno apartado para Dios. Si Pedro pensó en Jesús como Dios encarnado, es inexplicable que no se limitara a decir: varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesucristo bajó del cielo, donde Él era plenamente Dios, coigual con Dios el Padre, para ser plenamente hombre, sin dejar de ser plenamente Dios. Eso no podría ser.
Pedro continúa explicando cómo fue previsto Jesús por su antepasado David. Dios juró a David que del fruto de sus lomos levantaría al Mesías para que se sentase en su trono. Esta es la referencia a la humanidad básica de Jesús, así como una referencia al hecho de que Pedro cree que Jesús reinaría en última instancia en la tierra. Si Jesús hubiera sido preexistente como Dios antes de ser encarnado como hombre Dios, entre comillas, en lugar de nacido como ser humano, como enseña la Biblia, sería increíble pensar que Pedro hablaba de él como un descendiente directo de David. Pedro hablaba de David como muerto y enterrado y que no subió a los cielos. Seguramente, si el hombre tiene un alma inmortal, David tendría que irse al cielo y él habría estado allí cuando Pedro hizo su discurso. Pero esto no parece ser lo que Pedro creía, y la referencia al trono sin duda era tomada por los oyentes judíos como un reino en esta tierra. Pero no dijo lo contrario, dando peso a la hipótesis de que él estaba de acuerdo. Ningún judío habría imaginado que el reino mesiánico de Dios se encontraba en el cielo. Pedro insistió que Jesús fue el principal hombre que había resucitado, dando cumplimiento a la palabra de los profetas y dando esperanza a la humanidad. La resurrección de los muertos no será un evento solo para cumplir, y es absoluto decir que Pedro estaba haciendo una distinción entre un cuerpo y un alma inmortal. Lucas mismo no parece reconocer la diferencia entre un cuerpo y un alma, porque informa en el mismo capítulo que se añadieron 3.000 almas a la iglesia ese día, y que sobrevino temor a toda alma que vio las maravillas realizadas por los apóstoles. ¿Escribiría Lucas las palabras de Pedro sin explicación si él mismo entendía algo diferente por la misma palabra? Otro elemento básico de la teología moderna que falla cuando se compara con las palabras de los apóstoles es la idea de que en los judíos había una falsa visión del Mesías. Todos hemos oído esto, que los judíos estaban buscando el líder político, pero que Jesús estableció un reino etéreo. Pero esto no es lo que Pablo evidentemente creyó. En Hechos 23, cuando Pablo estaba hablando con el Sanedrín, se puso del lado de los fariseos, diciendo que tenía la misma esperanza mesiánica en el futuro como lo hicieron, lo que los empujó a saltar en su defensa. Ningún mal hallamos en este hombre, dijeron. ¿Defenderían con tan firmeza a un hombre que difería con ellos acerca de los elementos básicos de su fe, como el destino del hombre después de la muerte y la naturaleza de Dios? No. Los judíos de esa época demostraron una y otra vez que prefirieron la muerte a la blasfemia. Fue por esa época que el emperador romano Calígula intentó erigir un busto de sí mismo en el templo de Jerusalén. Miles de líderes judíos se arrodillaron ante los soldados romanos y ofrecieron sus cuellos para las espadas, porque no lo tendrían que ver semejante blasfemia por los romanos. Los judíos que defendieron a Pablo no toleraban la disidencia, pero no encontraron las creencias fundamentales de Pablo objetables. ¿Cómo puede ser eso si Pablo predicó un mensaje no judío? La cuestión es aún más clara en Hechos 24, cuando Pablo está haciendo su defensa ante el gobernador, Félix. Yo adoro al Dios de nuestros padres, creyendo todo lo establecido en la ley y los profetas, teniendo una esperanza en Dios que estos también abrigan, de que habrá una resurrección tanto de justos como de los injustos. Reitera que él cree que los fariseos enseñaban sobre el futuro, que es el mismo evangelio del reino que ha sido predicado por Jesús. Las personas que argumentan que los judíos estaban equivocados sobre el papel del Mesías en este mundo y el plan futuro de Dios, y que los cristianos enseñaban un mensaje completamente nuevo, argumentan en contra de Pablo mismo. Muchos comentaristas modernos acusan a Pedro y Lucas de tener un primitivo, subdesarrollado cristianismo con la idea de que Dios se reveló más plenamente al paso del tiempo. Para creer esto, uno debe concluir que hoy sabemos más sobre Jesús y su misión de lo que sus colaboradores más cercanos lo hicieron. También tendríamos que creer que Dios reveló más a los hombres como John Nelson Darby, que lo hizo con Moisés y Abraham, que se encontró con Dios y los ángeles cara a cara. Después de reflexionar, debemos descartar esa idea tan absurda. Espero que algún día la iglesia dominante pueda contactar con una enseñanza que refleje la mente de Jesús, Pedro, Pablo y los apóstoles. Hasta entonces, la iglesia ofrece al mundo un pobre reflejo del mensaje de Cristo. La corriente evangelista carece de la esperanza del reino de Dios que viene en el regreso de Jesús, y promueve un Salvador que es realmente Dios mismo y apenas humano.